Veamos, Trevor, siguió el estafador. ¿No ha dicho Schultz que su madre es una literata? Sí, maldita sea, replicó Trevor, pero no es la misma forma que el viejo escritor rebanó. Ella es una de esas moralistas pacatas y que el viejo escritor rebanó. Ella es una de esas moralistas pacatas y eternas que se empeñan en quitar toda la alegría de la vida, una especie ñoña. No hablar de ella, escribe todo bajo el nombre de soltera de Eleanor Wing. Fue entonces cuando el viejo Bunks dejó caer su fregona. Bueno, aquí está el alpiste, anunció jovialmente Shehan, entrando en la sala con una bandeja llena de botellas y vasos. Bueno, y viejo centeno, tan fuerte como no se puede encontrar otro igual en todo Chicago. Los ojos del joven relampaguearon y sus narices se torcieron entre los vapores que un camarero estaba sirviendo delante de él. Le repelía de forma horrible y repugnaba a toda su delicadeza enredada, pero, pero lo sostuvo su determinación a probar la vida hasta el fondo y logró mantener un espectro decidido. Pero antes de que pudiera poner a prueba su resolución, intervino lo inadvertido. El viejo Buck, saltando desde la posición acuclillada en que había estado hasta entonces, saltó sobre el viejo y le arrancó de la mano el inspirador casi al mismo tiempo que acometía la bandeja de botellas y vasos con su fregona, provocando que se hiciera 1000 pedazos sobre el suelo. En una confusión de aromáticos fluidos y botellas y vasos rotos, hombres o seres que habían sido hombres se arrojaron al suelo y comenzaron a lamer los charcos de licor, pero la mayoría se quedó quieta, observando la asombrosa acción de aquel esclavo y despojo de Bar. El viejo Bugs se irguió ante el estupefacto y Trevor le dijo con voz suave y cultivada: no lo haga. Yo en otro momento era como usted y di el paso, ahora soy esto. Pero qué rayos está diciendo usted, viejo chiflado, barboró Trevor. ¿Cómo osa entorpecer los placeres de un caballero? Shehan, recobrándose entonces de su asombro, avanzó y puso una mano pesada en el hombro de aquel viejo desdichado. Esta ha sido la última vez, maldito bicharraco, exclamó fuera de sí. Cuando un caballero desea tomar un trago aquí, lo hace. Vive Dios, sin que nadie lo moleste. Lárgate ahora mismo de mi local antes de que te lance a patadas. Pero Shehan había actuado sin un conocimiento científico de la psicología anómala y de los efectos de una crisis nerviosa. El viejo Bux, sosteniendo con una mano firme su fregona, comenzaba a blandirla como la jabalina de un oplita macedonio, y no demoró en abrir un buen espacio a su alrededor, soltando entre tanto una verborrea incoherente, en mitad de la cual se le podía oír decir: los hijos de Belial, encendidos de insolencia y vino, la habitación se convirtió en un pandemonio y los hombres gritaban y aullaban de espanto ante el siniestro de que había despertado. Trevor parecía aturdido y, según el tumulto iba más, se arrimó a la pared. No debe beber, no debe beber, rugió el viejo Bugs mientras parecía divagar o encenderse con sus citas. La policía apareció en la puerta, atraída por el escándalo, pero durante cierto tiempo ni se movieron ni hicieron nada. Trevor, ahora completamente aterrorizado y curado para siempre de sus deseos de ver la vida a través de la ruta del vicio, se pegó a los recién llegados uniformados. Si lograba escapar y tomar un tren que lo llevase a Pletón, pensó, podía dar su educación en materia de desenfreno por cerrada. Entonces, de repente, el viejo Bugs dejó de quitar su jabalina y se quedó quieto, irguiéndose más recto de lo que nadie en aquel lugar le había visto antes. Ave, César, Moriturus, te saludo, gritó antes de caer al suelo empapado de whisky para no levantarse ya nunca más. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidará el joven Trevor. La imagen es confusa, pero indeleble. Los policías se abrieron paso entre la gente, preguntaron con insistencia a todos acerca de qué había sucedido y del cadáver en el suelo. Interrogaron especialmente a Shehan, sin obtener ninguna información de valor tocante al viejo Bugs. Entonces el estafador recordó la foto y sugirió que podía verla y buscar en los archivos de la comisaría. Un agente se inclinó algo reacio sobre aquella espantosa forma de ojos vidriados. Encontró la fotografía envuelta en el papel de seda y se la pasó a los otros. Menuda piba. Un borracho lanzó una mirada llena de lujuria al hermoso rostro, pero aquellos que estaban sobrios no lo hicieron.
sino que contemplaron con respeto las facciones delicadas y espirituales. Nadie parecía capaz de ubicar todo aquello, y todos se preguntaban cómo aquel despojo comido por las drogas podía tener el tal foto en su poder, es decir, todos menos el estafador, que mientras tanto observaba con desazón a la policía, pero él había removido un poco más bajo la máscara de total degradación del viejo Bugs. Luego pasaron la foto a Trevor. Se produjo un cambio en el joven. Tras un primer sobresalto, volvía a envolver el retrato como si quisiera protegerlo de la indecencia de aquel lugar. Despidió una mirada larga e inquisitiva a la figura caída, percatándose de su gran estatura, así como de la aristocracia de facciones que parecían aparecer ahora que la desdichada llama de la vida se había apagado. No, dijo apresuradamente. Como le preguntaron cómo conocía a la persona del retrato, la foto era muy vieja, agregó, y no podía esperar que la reconociese. Pero Alfred Trevor no decía la verdad, como muchos sospecharon, cuando se ofreció a hacerse cargo del cuerpo y ocuparse de su entierro en Appleton, y es que sobre la repisa de la biblioteca de su casa colgaba una reproducción exacta de tal imagen, y toda su vida se había conocido y llamado a la persona retratada, porque aquellas delicadas y gentiles facciones eran las de su propia madre. Era su padre. Dagon escribió esto bajo una gran tensión mental, ya que cuando llegué la noche habré muerto, sin dinero y agotado mi provisión de droga, que es lo único que me hace la vida soportable. No puedo seguir aguantando más esta tortura. Me lanzaré desde esta ventana de la buhardilla a la sordida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un desgraciado. Cuando hayan leído estas páginas a toda prisa garabateadas, quizás se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido a la muerte. Fue un par de las regiones más abiertas y menos frecuentes del achuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus inicios, y las fuerzas oceánicas de los teutones aún no se habían hundido en su degradación posterior, así que nuestro buque fue captado legalmente y nuestra tripulación trataba toda la equidad y consideración debidas a sus prisioneros navales. En efecto, tal liberal era la disciplina de nuestros captores, que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y víveres para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré libre a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experimentado, solo sabía calcular de manera muy somera por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla ni litoral alguno. El tiempo se mantenía bueno, y durante incontables días navegando sin rumbo bajo un sol de justicia, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojara las olas a alguna tierra habitable, pero no apareció ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad en medio de aquella ondulante e indiferente inmensidad azul. El cambio sucedió mientras dormía, cuando llegué a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue interrumpido. Cuando desperté, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco, que se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había internado mi bote cierto trecho, aunque cabe suponer que mi primera reacción fue de asombro ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada. En realidad sentí más horrorizado que perplejo, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces podridos y otros animales menos definidos que se veían emerger en el lodo de la inacabable llanura. Quizás no deba esperar transmitir con meras palabras la indecidible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la árida inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de Légamo negruzco. Si bien la absoluta calma y la uniformidad del paisaje me producía un terror repugnante,
El sol caía de plano en un cielo que se antojaba casi negro por la inhumana ausencia de nubes. Era como si reflejase la tenebrosa ma- marisma que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida abajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se dieran un festín con aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y caminando y cabelando sentado en el bote, que se apoyaba sobre un costado y pronunciaban un poco de sombra al desplazarse al sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo explorar con facilidad. Dormí poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, al fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible salvamento. A la mañana del tercer día comprobé que el sol estaba bastante seco para caminar fácilmente. El hedor a pescado era insoportable, pero tenía preocupación, cosas más graves que para que me molestase esa desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que sobresalía por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormía al amparo de la colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese surgido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido el viajar de día. Sin el sol abrasador, la mancha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer al ascenso, que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cumbre de la elevación. Ya he dicho que la incertidumbre la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago pavor para mí. Pero creo que mi pavor aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad todavía no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutado desde el mismo canto hacia un caos insondable del insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de las uniformes regiones tenebrosas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a darme cuenta de que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había creído. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos 70 centenares de pies, el declive se hacía más gradual, motivo por un impulso que no es posible analizar con exactitud. Bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias, donde aún no había llegado todavía la... No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su
Torno no era enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llevó al escenario a sensaciones imposibles de expresar. Pues pese a su enorme tamaño y su situación en el abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta sin probabilidad de duda de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas e inteligentes. Confuso y lleno de miedo, aunque no sin Aunque no sin cierta emoción desde científico de arqueólogo, examiné mi entorno con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos escalones que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, no formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndose los pies donde me había parado. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclopeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos ignorado por mí, distinto de cuantos yo había visto en los libros y consiguientes en su mayoría en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me deslumbraron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un Dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de seres humanos, aunque parecían retorzando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con minuciosidad sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwet. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos. Además, rasgos de recuerdo menos agradables curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño algo mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o minera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Pilgdun o de Neandertal. Horrorizado ante esta visión súbita y fugaz en un pasado que rebasaba la hipótesis del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterio resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces de repente lo vi, tras una leve agitación que delataba su entonces delataba su ascensión a la superficie. La entidad surgió a la vista sobre las aguas, oscuras, inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo soltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi enloquecida regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí intensamente cuando no podía cantar. Tenía que tengo el valor, recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que al oír el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profieren en sus momentos de mayor furia,
Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis trastornos, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Lo que me había rescatado no sabía nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iba a darme crédito. Un día fue. Hablé de muchas cosas en mis trastornos, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Lo que me había rescatado no sabía nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario ni insistir algo que sabía que no iba a darme créditos. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo advertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre totalmente tradicional y dejé de importunarle. Es de noche, especialmente cuando la luna se torna jorobada y minguante. Cuando veo a ese ser, he internado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona un alivio transitorio y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome sin permiso en un esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión burlona de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no seré un fantasmagoria, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra germano. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión espantosamente vivida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante del mar sin estremecerme ante los monstruos de entidades, y quizás en este momento se arrastrarán y se agitarán en su lecho fongoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos. De dicho obeliscos submarinos de granito mojado, pienso en el día en que emergerán de las olas y se llevarán entre sus garras de vapor humenta los endebles restos de la humanidad agotada por la guerra, en el día que se hunda la tierra y emerge el tenebroso fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin, percibo ruido en la puerta, como si forcejearan en ella, y un cuerpo gigantesco y resbaladizo. No me encontrará, Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana. La maldición que cayó sobre Sarat. Hay en la tierra de Emnar un amplio largo triángulo al que ninguna corriente alimenta y del que tampoco hace río alguno. Hace 10.000 años alcanzaba en sus riberas la poderosa ciudad de Sarat, pero Sarat ya no se encontraba allí. Relatan que en los olvidados años en que el mundo era joven, aún antes de que los hombres de Sarat llegaran a la tierra de Emnar, otra ciudad se ubicaba junto al lago, la ciudad construida con piedras grises de LB, que era tan vieja como el mismo lago y estaba poblado por seres de desnaturalizada apariencia. Tales seres resultaban sumamente feos y extraños, tal como de hecho con la mayoría de los retoños de un mundo apenas esbozado. Está escrito en las piedras cilíndricas de cada terón que el color de los seres de LB resultaba tan verde como el lago, y las neblinas que se alzaban de su superficie, que eran los ojos saltones, labios fofos y repulsivos y curiosas orejas, así como que eran mudos. También está escrito que descendieron una noche de la luna entre la niebla, ellos y el gran lago tranquilo y la pétrea ciudad gris de LB. Como quiere que sea, es cierto que veneraban a un ídolo. Veneraban a un ídolo de piedra verde mar tallado a semejanza de Bokrug, el gran lagarto acuático, antes de que él danzaban de forma horrible cuando la luna se mostraba gibosa, y está escrito en los papiros, se llama
propios de Yamarek, que descubrieron un día el fuego y que desde entonces utilizaron las llamas en multitud de festejos, pero no es mucho lo que se ha escrito sobre tales seres, ya que existieron en tiempos verdaderamente remotos, y el hombre es joven y sabe muy poco sobre los más antiguos de entre los seres vivos. Tras muchos eones, los hombres llegaron a la tierra de Manur, de Emnaur. Era eran oscuros pueblos pastores que arreaban sus rebaños y que construyeron Tarn, Yarnek y Cadaterón junto al sinuoso río. Ahí hay algunas tribus más audaces que las otras se llegaron al borde del lago y reemplazaron Sarut en el lugar en que los metaleros preciosos brotaron de la tierra. De la tierra. Las errabundas tribus ubicaron las primeras piedras de Sarnatat, no muy lejos de la ciudad gris de Lb, maravillándose en grado máximo ante los seres que allí moraban, pero con un asombro se mezclaba el odio, porque no estaban en su forma de pensar el aceptar que los seres de tal aspecto tuvieran más los odiaban los hombres de Srat, y a eso contribuía no poco el descubrimiento de que aquellos seres resultaban débiles como jaleaders a la herida de piedras, lanzas y flechas. Así que un día los guerreros jóvenes, los honderos y los lanceros y los arqueólogos se pusieron en marcha contra LB y mataron a todos sus pobladores, arrojando los extraños cuerpos al lago mediante largas lanzas, ya que no querían tocarlos, y ya que no gustaban de los grises monolitos esculpidos de LB, los abatieron a sí mismos sobre el lago, maravillándose con la enormidad del trabajo y del traslado aquellas piedras desde muy lejos, como sin duda había sido, ya que no se conocía nada semejante en toda la tierra. Emnar, sin los adyacentes para semejante en toda la tierra de Emnar, ni en los adyacentes de esa forma, no quedó. De esta forma no quedó nada de antiquísima ciudad, a excepción del ídolo de piedra verde mal cincelado, a semejante de Bokrug, el lagarto acuático. A este los guerreros jóvenes lo llamaron Sarnat, como un símbolo de conquista sobre los viejos dioses, los seres de LB, así como el señal de liderazgo sobre Emnar. Pero la noche después de ser reemplazado por el templo, algo terrible debió suceder, ya que se vieron luces salvajes sobre el lago, y al llegar la mañana el pueblo se encontraba con que había desaparecido y que el sumo sacerdote tratan Tarán yacía muerto, como abatido por algún miedo inenarrable, y antes de morir, Taran Ish había garabateado sobre el altar de Crisolito con trazos temblorosos la señal de la maldición. Luego de Taran Ish se sucedieron los mismos sacerdotes de Sarnath, aunque Luego de Tarán se sucedieron los sumos sacerdotes de Sarat, pero nunca llegaron a encontrar el ídolo de piedra verde mar, y multitud de siglos llegaron y se fueron. Sarnath prosperó excesivamente hasta que solo los sacerdotes y las viejas recordaron lo que Taran Ish garabateaba sobre el altar de Crisolito Ernet, entre Sarnath y la ciudad de
de Charnek se estableció un camino de caravanas, y los preciosos metales de la tierra se intercambiaron por otros metales y ropas raras, y joyas y libros e instrumentos para los artífices, y todos los lujos bienes conocidos por el hombre, por el pueblo, que había estado a lo largo del sinuoso río ahí, aunque más allá. Así creció Sarnat, y Sarnat, poderosa y sabia, que envía ejército que conquistará para someter a las ciudades vecinas, y en su momento se sentaron en el trono de Sarnat los reyes de toda la tierra de Emnar, así como multitud de tierras adyacentes. Maravilla del Maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnat, la magnífica, de pulido mármol extraído del desierto. Eran sus murallas, con una altura de 300 codos y una anchura de 75, de forma que dos carros podían cruzarse sobre su parte alta. Su longitud era de 500 estadios, obstaculizándose tan solo en la parte que daba al lago, donde un gran dique de piedra verde contenía a las olas que se alzaban de forma extraña una vez al año. Durante el universo de la destrucción de IB, en Sarnat había 50 calles que iban del lago a las puertas de las caravanas, y otras 50 que las cruzaban. De Onis estaban todas pavimentadas, a excepciones de aquellas por donde pasaban los caballos y los camellos y los elefantes, que se encontraban pasivamente con granito, y las puertas de Sarnat eran tantas como calles concluían en sus murallas, cada una de ellas de bronce y flanqueadas por efigies de león y elefantes esculpidos en una clase de piedra ya desconocida para los hombres. Las casas de Sarnat eran de ladrillo vidriado calcedonio, cada uno con su jardín vallado y su estanque cristalino. En extraño estilo había sido construidas, ya que ninguna otra ciudad poseía casi así. Los viajeros de Tarn en Yarnek y Cadaterón se maravillaban ante los resplandecientes domos con que se encontraban rematadas.